Buenas tardes, muchas gracias a las personas que se han conectado a esta sesión de conversatorio Pares. La Fundación Paz y Reconciliación tiene el orgullo de presentar como invitados a la sesión de hoy a especialistas en el tema de salud. Antes de presentar a nuestros invitados, quisiera, a nombre de la Fundación Pares, extender un saludo muy especial a todo el personal de salud y a todo el personal médico de Colombia, que en este momento son la primera línea de lucha en la batalla que estamos librando contra el COVID-19. Entonces, para todos y todas los integrantes de ese sistema de salud, un gran saludo por parte de la Fundación Paz y Reconciliación. Asimismo, también quisiéramos dar un abrazo solidario a las miles de familias y seres queridos que en este momento están acompañando o que están sufriendo la enfermedad COVID-19 en nuestro país. Bueno, entonces voy a presentar el panel que nos acompaña en este conversatorio, que se llama Decisiones médicas en la pandemia, una cuestión bioética. Nuestro panel está compuesto por 4 especialistas. En este momento ya está por llegar una de nuestras invitadas, pero vamos entonces presentando a los 3 o a las 2 expertas y al experto invitado. Boris Pinto, doctor Boris Pinto, es médico de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en bioética de la Universidad del Bosque, profesor, investigador en el doctorado, en la maestría y en la especialización en bioética de esta Universidad del Bosque. La doctora Julieta Moreno. Doctor Boris, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. La doctora Julieta Moreno es médica de la Universidad de Cartagena, especialista y magíster en bioética de la Universidad del Bosque. Es consultora en bioética de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social y es integrante del Comité Asesor del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque para la toma de decisiones en unidades de cuidados intensivos. Doctora Julieta, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Tenemos a la doctora Constanza Ovalle, que es odontóloga de la Universidad del Bosque, con una especialización y un magíster en bioética de esa universidad y doctora en ciencias sociales de la Universidad de Manizales. Es profesora e investigadora del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque y es miembro del Comité Académico del Doctorado en Bioética y presidenta actualmente del Consejo Nacional de Bioética. Buenas tardes, doctora Constanza. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias a la Fundación por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por un saludo muy especial. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a comenzar este conversatorio con el siguiente tema o la siguiente pregunta. En las últimas semanas hemos venido presenciando el crecimiento de la pandemia COVID-19 en Colombia. Es decir, la curva de contagios se está empinando. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes sobre el sistema médico, el sistema de salud en nuestro país. Yo quisiera comenzar este conversatorio pidiéndoles a ustedes, expertos y expertas, ¿cuál es su concepto, cuál es su evaluación sobre cómo está hoy el sistema de salud en Colombia en el contexto de esta pandemia de COVID-19 que tanto nos preocupa? Podemos comenzar con el profesor Boris. Muchas gracias, Carlos. Una pregunta amplia, una pregunta compleja. ¿Cómo está el sistema de salud en el contexto de la pandemia? Antes de la pandemia era una pregunta que nos hacíamos, ¿cómo está el sistema de salud?
en condiciones habituales, y sobre eso seguramente hay muchos criterios, hay muchas perspectivas, no todos vamos a tener las mismas posiciones. Hay gente que defiende la confección del sistema de salud, la cobertura, digamos, los logros que se han dado en términos de cobertura de aseguramiento a partir de la Ley 100 del año 93, que defienden el papel de intermediación de las EPS, etcétera. No voy a entrar en ese tema. Hay otro sector que no está de acuerdo y, digamos, hay un debate político, un debate de fondo, pero cuando viene la pandemia, esto ha significado para los sistemas de salud, para las economías, para la vida de las sociedades, esto ha significado una especie de prueba de esfuerzo, una prueba de estrés. Es decir, ha sido una contingencia que ha llevado la sociedad, los sistemas económicos, productivos, el sistema sanitario a unos límites que permiten probar su capacidad, que permiten probar sus posibilidades de adaptación, su flexibilidad frente a la contingencia. Y en este escenario, más allá de las distintas posturas frente a si estamos o no de acuerdo con la Ley 100, con las EPS, etcétera, que, reitero, de fondo hay una lectura política, tenemos que reconocer algo en lo que tendríamos que estar de acuerdo, y es que Colombia es un país profundamente inequitativo. Lo ha sido durante muchos años. Incluso el coeficiente Gini, el índice de Gini, que evalúa la desigualdad, la inequidad en los sistemas económicos y sociales, ha clasificado a Colombia como un país con un alto índice de desigualdad, de inequidad. Entonces, frente a ese escenario de inequidad, nos enfrentamos a esta pandemia, y esa inequidad con la que convivimos todos los días se hace mucho más patente en este contexto. Evidentemente, si vamos a las regiones y hablamos en términos del sistema de salud, vemos que grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, por ejemplo, son ciudades que tienen instituciones con altos estándares de calidad, de tecnología, de posibilidades para ofrecer a los pacientes la mejor medicina con los mejores estándares, pero en la misma ciudad vemos que hay instituciones que no tienen los elementos básicos para trabajar. Y si vamos a las regiones, pues el problema se profundiza mucho más. Si hablamos, por ejemplo, de una variable que sea de lo que hemos hablado desde el mes de marzo con insistencia, la variable del número de camas de cuidados intensivos que hay en Bogotá o en distintas ciudades y regiones del país, vemos unos desequilibrios, unas inequidades profundas, donde muchos departamentos del país, Amazonas, Vaupés, Guainía, etcétera, no tienen o no tenían antes de la pandemia la capacidad instalada mínima necesaria para atender una contingencia como esta. Entonces, el gran desafío ha sido tratar de responder en 3-4 meses frente a un problema histórico de inequidad, una inequidad endémica. ¿Qué significa endémica? Que circula, que es patente, que es diaria, que es cotidiana, algo con lo que convivimos. Entonces, sobre esa inequidad cotidiana, endémica, nos enfrentamos en ese contexto a una pandemia y, claro, las desigualdades que siempre existieron se hacen mucho más patentes, y el gran desafío ha sido tratar de responder en un tiempo récord mediante distintas estrategias, promulgación de decretos de emergencia, etcétera, etcétera, recurrir a distintas iniciativas para tratar de, en tiempo récord, paliar de alguna manera esa inequidad, lo cual, si bien hay que reconocer esfuerzos que se han hecho, hay también que aceptar que la respuesta ha sido en muchos casos tardía, en muchos casos desproporcionada en términos de las necesidades a las que nos enfrentamos,
Y si a eso le sumamos el tema social, pues por supuesto es un tema mucho más profundo, porque cuando hablo del tema social, estamos hablando no solo de los recursos sanitarios, de las camas, de los ventiladores, de los hospitales, estamos hablando de lo que en salud pública se llaman los determinantes sociales de la salud y la enfermedad, es decir, ese conjunto de condiciones que nos permiten o tener una mejor salud o tener mayor probabilidad de enfermarnos. Y dentro de los determinantes, la pobreza, sin duda, la pobreza multidimensional es quizá uno de los determinantes más importantes. Entonces, no solo tenemos una profunda desigualdad en la satisfacción de los servicios de salud como tal, sino también una profunda inequidad social que se ha agravado. Y lo estamos viendo, las cifras de desempleo, la contracción económica, es algo pues que estamos empezando a constatar y que seguramente va a requerir un periodo de tiempo importante para que podamos volver por lo menos a las cifras que teníamos antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo lo vemos? Creo que hay una respuesta, se ha dado una respuesta, pero es una respuesta que sigue siendo tardía y que en 3-4 meses seguramente no sería posible invertir una inequidad endémica histórica a la que nos hemos tristemente acostumbrado en un país como este. Muchas gracias, doctor Boris. Le doy la bienvenida a la doctora Sandra Rosso. Buenas tardes, doctora Sandra. Es médica cirujana de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en gerencia en servicios de salud, magíster en bioética de la Universidad del Bosque y actualmente la doctora Sandra Rosso es subgerente de salud en la Subred Norte de Bogotá. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta que ya el doctor Boris respondió es cómo evalúa el estado actual del sistema de salud en Colombia, en el marco, por supuesto, de esta emergencia nacional producida por el COVID-19. Ahora, pues, le quisiera dar la palabra a la doctora Julieta para que nos dé su concepto sobre esa evaluación. Bueno, Carlos, yo me adhiero a esta referencia que presentaba el doctor Boris hace un momento al respecto de la profundización de la inequidad. Creo que el resultado de la crisis por la pandemia de COVID-19 ha traído a la luz la identificación de viejos problemas relacionados con el acceso desigual a la promoción, prevención de la salud, de alteraciones de salud, al diagnóstico, a la misma atención. Por supuesto, señalar el asunto de desigualdades territoriales es una urgencia dentro de atención, pero no vamos a poder resolverlo en 4 meses. Creo que si tuviéramos que poner en contexto y matizar la pregunta, deberíamos decir cómo está el sistema en este momento, preparado con lo que alcanzó a hacer en 4 meses, el ejercicio de anticipación, planeación y ampliación de entidades territoriales de ciudades grandes como Bogotá, Cali, Medellín, sin duda ha dado cuenta de la manera en la que se puede desde ciertos puntos desarrollar estrategias para garantizar la atención, pero partiendo de un nivel de estructura que ya era adelantado, que era comparable con ciudades como Nueva York, como Barcelona, incluso como la circunstancia que han vivido en Italia, en ciudades específicas como Lombardía. Pero cuando nos vamos a los escenarios territoriales, que venimos de una desigualdad de atención, pero además de necesidades básicas insatisfechas, la pregunta no es solo la atención en salud, sino la garantía de las medidas de prevención para la garantía del aislamiento, la disponibilidad de agua potable para garantizar el lavado de manos, y ese tipo de falencias estructurales que nos ponían en una desigualdad de oportunidad frente a la posibilidad de atención, pero que parte de una vieja desigualdad de posición que tenemos en los territorios colombianos y no solamente hacia el oriente del país, sino también hacia las costas. Creo que lo que ha sucedido, por ejemplo, con escenarios como Barranquilla o como Santa Marta, nos hacen ver que a pesar de esfuerzos de desarrollo por la ampliación de la capacidad de afiliación del sistema, no necesariamente supone calidad en el acceso
ni responde a las necesidades en términos de indicadores cama UCI por habitante, porque pues nos mencionaban en muchas de las referencias frente a la disponibilidad de cama UCI, por ejemplo, de Barranquilla, cómo era proporcional con otras ciudades importantes del mundo, pero eso no necesariamente responde a la realidad territorial y cómo esas ciudades son puntos de referencia y contrarreferencia para municipios o para regiones cercanas. Entonces, creo que vale la pena decir que no lo hemos hecho tan mal. Esto creo que es un discurso que suena a paños de agua tibia, pero es importante matizarlo cuando lo único que vemos es información negativa al respecto de cómo no solo aumentan los casos, sino cómo aumenta la severidad de los casos y se pone presión sobre la línea asistencial. En el tiempo que tuvimos, muchas instituciones han logrado hacer ejercicios de anticipación y preparación, y así como las instituciones lo han podido hacer desde la microasignación, también se ha hecho desde la macroasignación. Creo que la manera en la que el país ha crecido, por ejemplo, en la capacidad de pruebas diagnósticas no era imaginable en marzo. En ese sentido, no todos son malas noticias y matizarlo de esa manera nos llama la atención, nos debe llamar la atención en cómo pudimos actuar reactivamente, pero además dentro de la planificación, garantizar algún tipo de anticipación para resolver en crisis. Resolver en crisis, por supuesto, deja en evidencia problemas, como les mencionaba, falta de agua potable, pero también nos deja problemas sobre qué nos ha pasado con extender el cuidado paliativo para atender de manera integral al final de vida de todas las personas. ¿Qué pasa con la disponibilidad de medicamentos opioides o de sedantes para las necesidades en la atención en salud? Porque nos hemos fijado mucho en los mecanismos de alta tecnología, como la ventilación mecánica, como la disponibilidad, por supuesto, de el personal o el recurso humano en salud, pero la discusión de disponibilidad de medicamentos se nos ha quedado atrás. Entonces, creo que todo lo que hay dentro de hacer funcionar y articular un sistema de salud como el nuestro ha hecho que los viejos problemas se volvieran mucho más intensos, sí, que quedaran a la luz pública inequidades antiguas, históricas y estructurales, sí, pero no necesariamente ha salido todo mal y creo que debemos matizarlo de esa manera. No quiere decir que no podamos mejorar y que la inequidad no pueda solucionarse, pero creo que uno de los grandes conceptos dentro de la discusión ha sido la aparición de la justicia restaurativa con las personas que venían en una desigualdad de oportunidad para la atención, poder ser trasladados a tiempo, tener diagnósticos tempranos, recibir insumos en el traslado desde las ciudades grandes o centralizadas del país hacia regiones y bueno, creo que vale la pena señalarlo también en esos términos, porque no solo se trata de garantizar las medidas asistenciales, sino también las medidas de prevención de contagio, que creo que en ese sentido sí hemos logrado algunos movimientos pequeños en muchos sentidos satisfactorios. Muchas gracias, doctora Constanza. ¿Cuál es su evaluación sobre el comportamiento del sistema de salud de Colombia en estos momentos de emergencia nacional? Carlos, yo creo que el sistema de salud colombiano ha vivido lo que muchos otros sistemas a nivel mundial han tenido que presenciar y es una gran crisis. Y es una gran crisis en el fondo, creo que es una crisis ética, porque hemos dejado la salud y la hemos abandonado al sector público, al sector privado, pensando que era un mejor administrador, y considero que hemos perdido muchos años para fortalecer el sistema de salud. En la base de la Ley 100 hay una gran, diría yo, conflictividad bioética. Por un lado, hay un amparo de unos valores completamente, digamos, asistenciales, sí, y de oportunidad y de derechos a la salud que entran en su implementación claramente en conflicto. Entonces yo creo que esto es el momento de resolverlo. Esta pandemia lo que nos mostró es, por ejemplo, la estructura que ha intentado salir a flote en una situación que para todos ha sido distinta, para unos países más para otros, pero que en realidad lo que nos muestra es
un camino por recuperar, pero también por retomar, que reconozco todas las cantidad de esfuerzos que se han intentado hacer, pero veo que son insuficientes y veo que debemos retomar las acciones hacia otro lugar. Gracias. Doctora Sandra, usted es subgerente de salud de la Subred Norte de la ciudad de Bogotá. En este momento, como sabemos, Bogotá tiene el número de pacientes con COVID-19 más alto del país. Doctora Sandra, ¿cuál es la situación hoy del sistema de salud en la capital de Colombia? ¿Cómo la evalúa usted? Buenos días, tardes. ¿Cómo están, doctor Boris, doctora Julieta, doctora Constanza? Qué gusto verlos acá. Gracias, Carlos, por la invitación y por permitirme contarles un poquito cómo veo yo el mundo desde el rol en el que en este momento me estoy moviendo. Efectivamente, esta pandemia nos ha puesto retos muy importantes y nos ha puesto en evidencia y nos ha puesto a jugar también con cartas que probablemente no habíamos tenido como tan en cuenta y no las teníamos tan claras en nuestro actuar cotidiano. Por ejemplo, nos ha puesto en descubierto todas las limitaciones que tenemos como ciudad, como país de capacidad instalada. Pese a que Bogotá es una de las ciudades privilegiadas en cuanto a capacidad instalada, aún así sentimos que estos tiempos que afortunadamente la alcaldía y el gobierno han permitido que nosotros nos movamos con una cierta lentitud en términos de contagios, nos han permitido aumentar nuestra capacidad instalada. Creo que estos ejercicios de aislamiento y esos ejercicios de cuarentena lo que nos han regalado es tiempo para prepararnos un poquito más frente a cómo recibimos un momento como este, que creo que estamos en uno de los momentos más altos de la curva. Todavía nos falta un poquito para llegar al punto máximo de la curva, pero estamos acercándonos ya a ese momento. Si bien es cierto, nuestras organizaciones cuentan con toda unos equipos humanos y unos equipos organizativos para dar el manejo a estos casos que se nos están presentando, siempre para momentos como este, creería yo que nuestra conclusión es que somos insuficientes. Creo que ninguna organización, ningún país está tan preparado para asumir dentro de su sistema de salud un momento como el que estamos viviendo. Por eso es que no es raro que países como Italia, por ejemplo, que tienen una capacidad instalada tan grande, hayan llegado al momento que llegaron. Esto insisto, es uno de los retos más grandes. Por ejemplo, nosotros en la Subred Norte constantemente nos pensamos la vida en términos de apertura de camas de cuidado intensivo y obviamente cuidado hospitalario. Porque sí o sí, esa es nuestra medida de corretaje frente a la actuación y al aporte que nosotros tengamos para nuestros pacientes, nuestra ciudad. Entonces, si bien es cierto, somos privilegiados estando en una ciudad como Bogotá, que es la que mejor preparada estaba para un momento como este, al final del ejercicio nos ha exigido aumentarnos en capacidad instalada en todos los escenarios posibles. Pues creo que esto te puede responder un poquito lo que como nosotros en lo asistencial percibimos el escenario. Como nos decía la doctora Sandra, la curva se empinó, estamos llegando a un punto que le han llamado los especialistas el pico de la pandemia. Inevitablemente, uno de los temas que hoy ocupa no solamente las políticas públicas, sino un tema que ocupa a la sociedad en general, es
el ingreso de los pacientes, no solamente a un sistema de salud, es decir, de cómo entran al sistema de salud cuando una persona, un paciente está enfermo de COVID-19, sino ya un tema más concreto, que es la unidad de cuidados intensivos o UCIs. Lo estamos escuchando diariamente, esa discusión, ese asunto de las UCIs en las ciudades y en las regiones. Ustedes hablaban, doctores, doctoras, acerca de esa Colombia con grandes inequidades, de esa Colombia con una grieta muy profunda, donde en unas regiones o en unas ciudades hay un sistema que está, digamos, sobrellevando la pandemia, pero en otras definitivamente puede ser una situación crítica. Sobre este tema de las UCIs, de las unidades de cuidado intensivo, yo quisiera hacerle a todos una pregunta. Todos ustedes, que son doctor Boris y las doctoras, deben, como hacen parte del sistema médico, el sistema de salud de Colombia, en algún momento, para ustedes, el criterio, como médicos, como miembros del sistema de salud, ¿cuál es el criterio para que un paciente entre a una unidad de cuidados intensivos, un paciente COVID-19 entre a una unidad de cuidados intensivos? ¿Cuál es la ruta o cuál es el criterio para que eso ocurra? La doctora Julieta, por favor. Bueno, la verdad quiero felicitar la manera en la que haces la pregunta, porque creo que esta semana hemos escuchado mucho al respecto de la asignación del recurso de cama UCI o de la indicación de ventilación mecánica de una manera muy coloquial, y quiero resaltar que esto es un asunto de orden y criterios clínicos, y quisiera dividir la respuesta en dos escenarios. El primero, el escenario en el cual el recurso no ha sido superado por la demanda, en el que básicamente tenemos suficientes camas para ubicar a los pacientes o a las personas que tienen una indicación de estar en la unidad de cuidados intensivos. La indicación de ingreso a la unidad de cuidados intensivos es una indicación clínica. La indicación clínica supone que se evalúan variables objetivas sobre la necesidad de los soportes que se van a proveer en la unidad de cuidado crítico. Esto es un asunto muy importante en términos de que está mediado por la autonomía médica basado en la evidencia científica. No es un asunto de criterios arbitrarios ni de preferencias o sesgos personales. Esto es un asunto de evaluación de un caso en concreto, y que de ese caso en concreto, de acuerdo a su condición clínica, los factores de riesgo, la severidad de la enfermedad, se encuentra a un paciente, a una persona que, dependiendo de una condición y una evolución esperada de la enfermedad, va a requerir ciertos soportes para mantener sus funciones vitales, monitorizar la evolución de esas funciones vitales y en sí mismo la evolución de la enfermedad. Creo que ese primer escenario debe ser un escenario que debe ser claro para todas las personas, tanto para la sociedad en general como para quienes interlocutan con los profesionales de la salud en términos legales, en términos administrativos y en términos de generación de discusión en los espacios de comunicación y de medios. Porque una cosa es cómo se ha trabajado y se trabaja desde siempre en los espacios de atención de urgencias, de hospitalización y de las unidades de cuidados intensivos, en el cual un criterio médico que es transparente, que es consistente con la evidencia científica, resulta en el análisis de un caso concreto en el cual se evalúa y se da una indicación de cuál es el nivel de cuidado requerido, y si ese nivel de cuidado requerido es la unidad de cuidados intensivos, pues allí irá el paciente, y no es un asunto exclusivo de COVID, es un asunto exclusivo de la ciencia médica frente a cada una de las patologías enfocadas en la atención individual. Yo creo que uno de los espacios donde más se individualiza la atención del paciente es precisamente la unidad de cuidados intensivos. Ahora, en lo que nos hemos volcado, y nos hemos volcado desde muy temprano en la discusión en términos éticos, fue ese escenario de superación de la oferta de camas versus la demanda
de camas, que fue la primera alerta que tuvimos en marzo frente a lo que sucedía en España, lo que sucedía en Italia. Muchos de los que estamos aquí conversando tuvimos estas conversaciones tempranamente y casi que nos preguntábamos cuándo iba a llegar ese momento en el país. Con Boris lo hablamos en muchos instantes cuando se estaba haciendo el ejercicio de anticipación de, bueno, ¿qué pasa cuando superamos esa balanza de oferta-demanda? Pues que los criterios clínicos dejan de ser exclusivos y hay que sumar a los criterios clínicos unos criterios adicionales. Allí es donde han aparecido las preguntas, donde aparecen las tensiones morales, pero además donde han aparecido muchos señalamientos de sesgos y de subjetividades, como el uso de criterios aislados de tipo edad, de tipo discapacidad, de tipo vulnerabilidad o condiciones de vulnerabilidad preexistentes determinadas por la condición social, por la pertenencia a una etnia, por la procedencia territorial. Y creo que es una cosa que se ha anticipado no solo en todos los documentos que se han generado en el país y en el mundo, sino en todas las conversaciones que se han tenido desde la bioética en estos últimos 4 meses, porque así como se ha ampliado la oferta asistencial, también se ha ampliado la discusión para darle mejores herramientas a nuestros médicos en primera línea para reducir esas tensiones morales. Entonces, para volver a ese segundo escenario, ¿cómo se toma la decisión de asignar un recurso de cama UCI superada esta relación oferta-demanda en suma a los criterios objetivos? Tenemos unos criterios adicionales relacionados con la comparación de un caso frente al otro o de 2 casos frente a los otros, en los cuales el criterio clínico de indicación se suma a la supervivencia a corto plazo, a la supervivencia a largo plazo, y si nos vamos a las recomendaciones de algunos documentos nacionales, debemos sumar el uso, por ejemplo, de ese recurso, cuánto se prevé se consuma, que es una de las recomendaciones, por ejemplo, de la Academia Nacional de Medicina para sumar a los documentos que profirió la unidad de investigación de la Universidad Javeriana o las discusiones que se han tenido desde el documento del Ministerio. Algunos documentos institucionales de IPS del país incluyen dentro de las variables a considerar como criterios, además, la severidad del cuadro para la expectativa de hospitalización, o sea, ese cuadro inicial en el que yo evalúo severidad de supervivencia a corto plazo, de largo plazo, de uso del recurso, adicionan además cuánto tiempo es la expectativa de recuperación de ese paciente en términos de va a estar en hospitalización y luego cuando llegue a la casa, cuáles van a ser los soportes que va a requerir. Entonces creo que en general hemos tenido una discusión común a partir de unos principios que son comunes al escenario de crisis y de emergencia y que se han decantado en 2 escenarios. El escenario en el cual tenemos recursos para asignar sigue dándose de manera exclusiva prevalencia al criterio clínico y objetivo de nuestros profesionales, sean urgenciólogos, médicos internistas, intensivistas, y el escenario en el que la balanza oferta-demanda se ve constringida por que nada más tengo una cama para asignar entre 2 personas, se hace un ejercicio de evaluación que siempre es transparente y consistente con esos criterios que se evalúan de manera conjunta. De ninguna forma, y contrario a lo que se ha afirmado en muchos espacios de comunicación en esta semana, ni los bioeticistas, ni los médicos, ni los documentos que se han generado en el país hablan del uso de un criterio aislado, y creo que eso es una información que debe ser repetida, que debe ser compartida y que debe ser cuestionada y reflexionada todas las veces que sea necesario. Doctora Constanza, usted es presidenta del Consejo Nacional de Bioética. La doctora Julieta nos decía que hay unos criterios objetivos, pero que por supuesto tienen que ver con la capacidad de tener o no el recurso. En el caso, como nos está ocurriendo en esta emergencia nacional, en que no se tiene el recurso, como decía la doctora Julieta, hay que entrar a escoger o hay que entrar a evaluar a quién se le asigna el recurso. Doctora Constanza, ¿cuál es el papel en esta evaluación conjunta, como decía la doctora Julieta, en esta evaluación conjunta para asignar, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué papel desempeña la bioética? Sí, hay
un acompañamiento bioético, como lo acaba de decir la doctora Julieta, que es fundamental una vez se ha hecho la evaluación clínica y objetiva. Y existen varios principios que pueden ayudar en algún momento y orientan en la toma de decisiones básicos, como mínimos que se deben tener. Por eso la dignidad de las personas es fundamental. Entonces, criterios por el valor social o el rol que juega la persona en la sociedad, o por que la dignidad le pone a uno sobre la mesa a todas las personas con la misma consideración. Las personas no tienen precio, tienen consideración, y en eso la imparcialidad es también. Esta imparcialidad, y también creo que vale la pena aquí decirlo, la unión de todos estos valores, estos principios, deben hacerse colegiadamente, ojalá con grupo, o sea, de que si se va a seleccionar la persona o no para la unidad de cuidados, no es un solo profesional el que está tomando la decisión, sino es un grupo que está haciendo este balance, tanto clínico como ético. Y hay otros como el de justicia, que es otro valor fundamental, que sería desde luego la igualdad y seguramente la reparación en algunas condiciones. Y valores utilitarios, efectivamente, si esto que se va a hacer va en beneficio del paciente, tiene utilidad, no estamos prolongando la agonía y realmente es lo que requiere el paciente en el momento que se está necesitando. Esa misma pregunta, doctora Sandra, me gustaría conocer su apreciación como subgerente de la Subred Norte de Salud de Bogotá, pero además me gustaría también saber qué ocurre en este caso con las familias del paciente o con los seres queridos del paciente. ¿Hay un acompañamiento? ¿Hay un trabajo con ellos? Doctora, ¿Ya me oyen? Sí, así es. Bueno, partiendo de los criterios, ¿qué paciente va a una unidad de cuidado intensivo? Pues el que lo necesita realmente. Creo que ese es el criterio inicial para definir nosotros como médicos qué paciente va a una unidad de cuidado intensivo. Esos criterios técnicos, científicos están definidos, son internacionales, es un ejercicio que es ampliamente conocido por el equipo médico y que adicionalmente a esto pues es de todos los días, ¿sí? De hecho son los criterios de ingreso a UCI o a unidad de cuidado intensivo lo que se maneja todos los días en una organización de salud. La bioética, pues la bioética es el bálsamo para tomar decisiones frente a un momento como este, ¿sí? Y lo digo como médica y lo digo como bioeticista. La bioética realmente le da luz al camino de tomar decisiones en un momento como esa circunstancia y como cualquier otra circunstancia donde tengamos que definir por el camino asistencial, el camino de cuidado de un paciente específicamente. Por esa razón nosotros, no sé si me permitan hablar de eso, que con orgullo lo quiero contar, y es un ejercicio de acompañamiento que nosotros le solicitamos, nosotros como Subred, le solicitamos al Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque hacer parte de un comité asesor de bioética. Porque claramente vemos cómo se requiere la bioética en un momento de circunstancias de distribución de recursos escasos, de toma de decisiones de pacientes, efectivamente cuando no tenemos, por ejemplo, un documento de voluntades anticipadas, nuestra población todavía no tiene la cultura de anticiparse a tomar una decisión difícil en un momento de circunstancia de salud adversa,
Entonces, nosotros como subred le solicitamos al Departamento de Bioética que hiciera un acompañamiento, hiciera el ejercicio de comité asesor para que nuestra toma de decisiones en lo asistencial fuera colegiado, fuera argumentado y tuviera un poco esa claridad bioética que le permite al equipo asistencial tomar decisiones, quitándose un poco ese peso moral de encima. Ese ejercicio lo estamos haciendo. Hace aproximadamente un mes, tal vez un mes y medio, hemos venido trabajando en esto. Se han estudiado documentos con los doctores que participan hoy en este conversatorio, hacen parte activa de estas reuniones que tenemos con nuestros equipos asistenciales. Se revisan documentos ya creados por organizaciones como el Ministerio, por ejemplo. Se estudia también bibliografía, que tenga que ver con la toma de decisiones en momentos de recurso escaso y cómo distribuirlos. Y más allá de eso, se genera ese acompañamiento a los colaboradores. Tú hablas también de familia. Yo antes de hablar de familia, porque te la voy a responder, por lo menos cómo nosotros trabajamos ese ejercicio con los pacientes y sus familias, es el colaborador, el equipo asistencial, porque en algún momento la alcaldesa Claudia López dijo en un escenario un escenario político, donde dijo que para ella, y lo traigo a colación porque me pareció que era una muy buena definición de lo que significa que el sistema de salud colapse, y ella decía, para mí que el sistema de salud colapse es que los colaboradores de salud colapsaron. Y eso me parece que es uno de los cimientos de la atención en salud que pese a que en todos los escenarios se habla de la seguridad del colaborador, que los médicos y los enfermeros tengan los elementos de protección personal, al final del día no se toman decisiones concluyentes. ¿Cómo es aterrizar esa protección al equipo de salud? Entonces, nosotros, por ejemplo, como subred, construimos un equipo. Es un programa de salud mental donde tenemos un equipo de psiquiatras, psicólogos, atentos, digamos, a la atención de pacientes que somos nosotros los colaboradores que estamos levantando la mano pidiendo ayuda. Esto, por ejemplo, si yo dentro de mi equipo veo que tengo un médico que está pasando por un momento de angustia, que lo veo, que está pasando por la preocupación de un desenlace no esperado de un paciente, o afectado por alguna cosa, o sencillamente lo veo un poco agotado, yo levanto la mano y de una vez solicito intervención de ese equipo del programa de salud mental. Lo traigo a colación porque también me parece que es uno de los cimientos importantes de la prestación del servicio de salud para nuestros pacientes. Sí, los ventiladores son importantes, las unidades de cuidado intensivo son importantes, pero el recurso humano es muy, muy importante y aterrizar esa importancia que tenemos los médicos en este ejercicio de hoy de la pandemia, creo que vale la pena resaltar en esta conversación en la que me permiten participar. Los familiares de los pacientes, quiero decirles que desde mi percepción, esta es la enfermedad de la soledad y del abandono. Creo que estamos frente a una enfermedad que deja muy en los huesos lo que significa la afectividad de la familia. Y con esto lo que quiero decir es que cada vez es más difícil llegar a ese común acuerdo con la familia, esa conversación anticipada, preventiva, con los familiares de los pacientes cada vez es más difícil. De hecho, comunicar un fallecimiento es muy, muy complicado, no solamente porque no nos estamos comunicando de manera directa como antes lo hacíamos, sino porque adicionalmente, o por lo menos nosotros en la subred contamos con una población que tiene unas limitaciones económicas, logísticas en su cotidianidad que también complejizan un poco ese acercamiento a la familia. Eso pone de manifiesto claramente estas brechas sociales que creo que de las que la doctora Julieta hablaba hace un rato.
y esas brechas sociales pues se vuelven un palo en la rueda para nosotros hacer nuestro ejercicio como médicos de manera juiciosa y cuidadosa. Podría contarles muchas experiencias con respecto a ese tema, pero sí quiero compartirles que hacemos un esfuerzo inmenso, hacemos un ejercicio que realmente nos ha permitido alivianar un poco ese peso moral en nuestros colegas, en nuestros compañeros de trabajo. Con el equipo adicionalmente estamos constantemente acompañándonos en esas decisiones que sean cada vez más argumentadas, más colegiadas, como decía la doctora Julieta en su intervención, existen los documentos que le permiten a uno no hacerlo a motu propio, sino que se haga con un rigor técnico específico, y la bioética es el mejor ejemplo de rigor académico que puede existir. Entonces, creo que estamos alivianados con la presencia de la bioética en nuestras vidas en este momento de dificultad en la atención de pacientes. Todos los días nos enfrentamos a momentos complejos. Nos tenemos que reinventar posibilidades de comunicación, no solamente entre nosotros mismos, entre compañeros de trabajo, sino también para nuestros pacientes y sus familias. Por ejemplo, nosotros montamos unas cabinas que lo que hacen es acercar al paciente que está enfermo, que no puede salir, que no puede recibir una visita, que está solo, abandonado hace 13 días, que él en su sentir pues está abandonado y es imposible no sentirse abandonado, porque es que nosotros además entramos con una escafandra, armados completamente, ni siquiera se puede mirar uno a los ojos realmente, en la atención, que ese contacto visual y esa medicina narrativa que se vuelve herramienta todos los días, se hace tan poco asequible, porque la cotidianidad de la atención de los pacientes COVID es mucho más acelerada, con una carga operativa mucho más alta que la que se tiene con pacientes no COVID. Entonces, lo que, por decir algo, una enfermera hacía en 2 horas, ahora requiere 3 horas o 4 para hacer las mismas actividades. Entonces, con esto lo que quiero es mostrarles un poquito cómo se complejiza el ejercicio de toma de decisiones en nuestro escenario COVID. Gracias, doctora Sandra. Doctor Boris, la doctora Sandra definió el COVID como la enfermedad de la soledad y el abandono. Nos hizo un retrato de la, digamos, desolador de un paciente COVID. Yo quisiera, doctor Boris, que usted nos ayude a entender 3 cosas. Una, la bioética. Usted es doctor en bioética, es investigador. En este caso, doctor Boris, ¿cuál es el aporte de la bioética desde su punto de vista? Ya lo han dicho sus colegas anteriormente, pero me gustaría conocer su punto de vista, el aporte de la bioética en esta situación. Es uno. 2, algo que habló la doctora Sandra, que es el peso moral. Que la bioética es como si fuera digamos, un apoyo para poder llevar el peso moral del especialista, del personal de salud, en la toma de decisiones tan difíciles como es en este caso. Y 3, quisiera preguntarle por un concepto que se ha escuchado, que se viene escuchando desde marzo en Europa, pero ahora se está escuchando en nuestras regiones, en nuestras ciudades, que es el triaje. ¿Qué es el triaje? Son esos 3 conceptos, doctor Boris, enmarcados en la pregunta. Muy bien, Carlos. Frente a la primera pregunta, ¿cuál es el aporte de la bioética en este contexto? Yo soy médico y como médico nosotros somos formados para trabajar sobre hechos muy concretos. Somos formados con una
estrategia de pensamiento que siempre se orienta hacia la resolución de temas prácticos. Hay que operar un paciente, hay que intubar un paciente, hay que suturar una herida, hay que dar un antibiótico, y para eso, claro, hay una formación básica, clínica, etcétera, pero nuestra estructura se basa en identificar hechos, en identificar hechos prácticos y tomar decisiones sobre esos hechos. Yo trabajé en trauma muchos años, en servicios de urgencias, coordiné servicios de ambulancias, etcétera, y en trauma uno tiene pocos minutos para tomar decisiones. Usted tiene 1 o 2 minutos para decidir una intervención que puede salvar la vida o lo contrario. Cuando hablamos de bioética, no estamos hablando solo de los hechos prácticos. Estamos hablando de los valores que se articulan con esos hechos. Entonces, por eso estamos hablando de bioética en este momento, porque aparece una pregunta. Por ejemplo, ayer 20 de julio, el Observatorio de Salud de Bogotá emitió su reporte hablando de las camas UCI. Hay 1.240 camas UCI ocupadas y hay una disponibilidad de 1.355. Eso equivale a una saturación del 91.5%. Es decir, estamos cerca de llegar a ese 100%, a ese colapso que esperamos no lleguemos, y la alcaldesa dice que se han expandido los servicios y hay unas políticas de expansión, etcétera, y ojalá no lleguemos a ese punto y podamos sobrellevar estas semanas. Pero frente a ese hecho, el número de camas disponibles, aparece la pregunta. Tengo un número de pacientes, una demanda de pacientes que supera la oferta de camas disponibles. Entonces, ya la estructura de pensamiento que yo tenía como médico, donde yo digo, este paciente reúne ciertos criterios, este paciente se beneficia del uso de la cama en cuidados intensivos, desde el punto de vista de los hechos clínicos, de los datos clínicos, ese paciente podría ingresar al cuidado intensivo, pero resulta que tengo 3 o 4 o 5 pacientes que cumplen más o menos los mismos requisitos, que también podrían ser candidatos, que también podrían beneficiarse. Cada uno de ellos reúne un conjunto de datos, de hechos clínicos, y nosotros como médicos trabajamos con algoritmos basados en la evidencia científica, en la experiencia, y aplicamos esos hechos a la toma de decisiones. Pero en este caso, la pregunta no es basada solamente en los hechos. Aparece otra dimensión, por ejemplo, la dimensión de la justicia distributiva o de la equidad. ¿A quién debo llevar a la cama UCI de todos estos pacientes donde cualquiera de ellos podría ser candidato? Ya la pregunta no es técnica. La pregunta se desplaza al ámbito ético, a la pregunta ¿por qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y cuando hablamos de valores, estamos hablando de otra cosa. Valores como la dignidad, como lo mencionó la profesora Constanza Ovalle. Si uno revisa cualquier sentencia de la Corte Constitucional en Colombia a propósito de derechos fundamentales, en algún momento la argumentación pasa por el valor de la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? La dignidad no es un hecho, no es algo que yo pueda constatar, no es algo que yo pueda tocar, palpar, no es algo que tenga propiedades físicas. Es algo que estimamos, es algo que valoramos, por ejemplo, igual que la justicia, igual que la equidad, etc. Entonces, en bioética nosotros trabajamos con los hechos, pero también trabajamos con los valores inmersos en los hechos prácticos a los que nos enfrentamos, no solo en la medicina, en la vida misma. En la vida misma, todo el tiempo tenemos que tomar decisiones, y decisiones que dependen no solo de los hechos tangibles, sino de los valores en juego, aquellas cosas que valoramos, aquellos valores que estimamos más que otros.
Por eso, la pregunta que muchos médicos, intensivistas, anestesiólogos, urgenciólogos nos están haciendo es, ¿qué es lo correcto? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es el deber? Y esa es la tercera dimensión de este ejercicio, y es, identificamos los hechos médicos, nos preguntamos cuáles son los valores, principios, deberes, obligaciones en conflicto, para al final tratar de tomar decisiones, cuando es posible, porque no siempre es posible. Yo le agradezco especialmente a la doctora Sandra Rosso que nos diga que la bioética es un bálsamo y es una luz al final del túnel, aunque yo no estoy seguro que siempre seamos tanto. Yo de verdad agradezco que nos tengan en tanta estima, pero a veces cuando uno se hace estas preguntas éticas, a veces la luz no es tan clara. Preguntas, porque antes de hacernos las preguntas, actuamos por intuición o por tradición o por costumbre o por claudicación, pero cuando uno se hace estas preguntas, empieza a sufrir. Y ese es el sufrimiento que muchos profesionales, trabajadores de la salud están experimentando. Porque ahora lo que nos preguntamos es, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto en un escenario en el que no tengo todos los recursos? Entonces, lo que buscamos desde la bioética es generar estas preguntas, acompañar estos procesos y, cuando es posible, tratar de ayudar en la toma de decisiones. Tratar de ayudar en la toma. No son tan sencillas, no son tan claras. La vida no es clara, la vida es equívoca. Y la bioética reconoce esa complejidad de la existencia humana. Entonces, ¿me están escuchando? Sí, doctor. No sé si tengo algún problema de conexión. No, lo estoy escuchando bien, no sé de sus colegas. Sí, doctor, lo estamos oyendo bien. Sí, señor. Es que tengo aquí como una señal que me dice que tengo algún problema de internet, pero bueno, ustedes me van diciendo, por favor. Entonces, a veces las respuestas no son tan claras. La bioética. Creo que sí tenía, bueno, el doctor Boris seguramente ya resolverá el problema de conexión. Acerca de lo que el profesor Boris estaba explicándonos, lamentablemente que cortó, tuvo un problema con la señal, sobre hacer lo correcto. Hace un año tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor Jaime Escobar Triano. Me gustaría contar que él es, ustedes me dirán si me equivoco, pero tengo entendido que es como el padre de la bioética en Colombia. Buenas tardes, profesor Boris, ¿volvió? ¿Me oye, profesor? Bueno, esperemos que pueda volverse a conectar. En este caso, en esa conversación que tuvimos con el doctor Escobar Triana, nos decía que la formación en bioética pasaba no únicamente por, como nos estaba explicando el doctor Boris, por criterios objetivos y médicos, sino por otros criterios. Y nos llamó la atención en esa visita que hicimos a su oficina, que tenía libros de filósofos griegos, por ejemplo. Tenía libros de Platón, tenía libros de Aristóteles. O sea, por ahí también pasa la formación de un profesional en bioética. Pasa por entender qué es, cómo actuar frente a una realidad tan compleja, tan difícil como la que están viviendo en este momento, la que estamos viviendo como sociedad y concretamente el personal médico. ¿Nos escucha, profesor? No. Sobre este asunto me gustaría preguntarle, doctora Sandra, ¿cómo se conforma un comité de bioética
en un hospital, en una clínica, según la experiencia que usted hoy está teniendo en la atención de pacientes COVID y de lo que hemos venido hablando en este conversatorio? Sí, doctora Sandra, según su experiencia, ¿cómo se conforma ese comité de bioética? Bueno, hay un comité de ética que es un comité normativo, ¿sí? Y partamos de esa, digamos que de esa premisa y básicamente el comité de ética está normado, creo que la resolución 501. Ese comité de ética es como un escenario donde se puedan tomar decisiones colegiadas frente a la atención de pacientes en un escenario asistencial clínico. Los integrantes básicamente son un delegado del área directiva, un representante del equipo asistencial, un médico, un médico o un enfermero, cualquier profesional del área asistencial, un representante de la comunidad, digamos que el estamento comunitario también tiene representación ahí, y puede ser, digamos que asumido por algún representante de la asociación de usuarios. Ese es un marco normativo que tienen los comités de ética, que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud deben tener. No obstante, para los fines que nos convoca a tomar decisiones en un momento como este, en algunos momentos ese ejercicio del comité de ética se ve un poco corto porque le hace falta más participación por algunas áreas. Entonces, al final del día, lo que se busca con un comité de bioética organizacional en una institución que presta servicios es que sea muy multidisciplinario, si así me lo permite, donde se pueda evidenciar las respuestas y los puntos de vista de los diferentes actores de la prestación del servicio. Nosotros, por ejemplo, en este comité no tenemos la participación de trabajo social, por ejemplo, lo cual es muy importante. La visión de trabajo social es muy importante porque el trabajo social también aglutina no solamente la asistencia en el servicio de salud, sino también agarra toda la parte de red de apoyo familiar, que es un ejercicio que es fundamental para la toma de decisiones. Creo que la doctora Julieta o el doctor Boris lo mencionaban en alguna de las intervenciones y es parte de los criterios también con los que se toma decisiones y es la red de apoyo pues, del paciente que es llevado a una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, para este caso. Entonces es un equipo multidisciplinario donde se busca tomar decisiones de manera colegiada, donde diferentes actores observen la misma posición de enfermedad en un paciente, pero que ese paciente sea visto desde todas las aristas posibles de manera holística y de esa manera se pueda llegar a tomar decisiones. No es un escenario donde todos pensamos cosas diferentes, nos sentamos, opinamos, incluso muchas veces en sentido opuesto al que el otro miembro del comité está proponiendo, pero el ejercicio sí es un ejercicio deliberativo donde llegamos a conclusiones que puedan ayudarle al equipo asistencial a tomar las mejores decisiones para llevar a cabo un mejor escenario de atención para el paciente que lo está necesitando. Antes de darle la palabra a la doctora Julieta, que quiere hacer una precisión sobre la conformación de los comités de bioética o de ética, bienvenido de nuevo, doctor Boris. Por favor, continúe la explicación que nos estaba haciendo cuando se alteró la señal.
Gracias. Tengo dificultades hoy, habitualmente no tengo problemas, pero hoy se me ha caído la señal, disculpen. Bueno, entonces les decía que lo que buscamos desde la bioética es acompañar estos procesos de toma de decisiones, generar una reflexión. Creo que eso es algo fundamental en todo este proceso, y es que vemos cada vez más profesionales, trabajadores de la salud que se hacen preguntas como nunca antes, porque lo estamos viviendo en un grado y en una intensidad donde las preguntas son no solo técnicas, no solo en términos de recursos, sino en términos de valores, de qué es lo correcto, lo bueno, lo justo. Pero también les decía que las decisiones a veces no son tan diáfanas, no son tan claras como uno quisiera. A veces, cuando uno se hace estas preguntas, se plantea otros escenarios que no había pensado antes y puede incluso tener una especie de angustia moral. ¿Por qué? Porque uno quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo correcto, pero no tiene cómo. Y aquí ese es un punto fundamental, y es muchos trabajadores de la salud, la gran mayoría de los trabajadores de la salud, queremos hacer las cosas de la mejor manera, ejercer nuestro trabajo, ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes, pero no tenemos los recursos, muchas veces los elementos de protección personal, los elementos necesarios para brindar una atención de calidad. Entonces, entramos en ese peso, en esa angustia moral, el saber qué es lo correcto, pero no tener los medios para desplegar eso que consideramos correcto. Y la tercera pregunta que usted me hacía, ¿qué es el triaje? El triaje se refiere a un conjunto de procesos que buscan priorizar la asignación de recursos de atención en escenarios en los que podemos tener precisamente una brecha, una distancia entre oferta y demanda. Ese es un punto importantísimo. Estamos de acuerdo en que el contexto de pandemia global que vivimos actualmente es inédito, no lo habíamos vivido por lo menos nosotros nunca en mi vida como profesional, como ciudadano, jamás había vivido algo así, seguramente la experiencia de todos nosotros, y este escenario no es comparable a escenarios habituales, pero sí debemos recordar que el triaje es algo que hacemos todos los días en las instituciones de salud. Por ejemplo, en nuestra cultura, muchas veces no sabemos usar los servicios de urgencias. Entonces, en lugar de ir a consulta externa o pedir una cita prioritaria, etcétera, vamos y colapsamos los servicios de urgencias los lunes, después de puente, etcétera, por condiciones que no son una urgencia. El servicio de urgencias también tiene unos recursos limitados. Entonces, cuando llegan los pacientes al servicio de urgencias, hay un servicio dentro del servicio que es el servicio de triaje. Y hay profesionales, médicos, enfermeras, enfermeros, que evalúan a los pacientes, evalúan sus signos vitales, sus antecedentes, sus motivos de consulta y definen con criterios, con protocolos, definen qué paciente requiere la atención en ese momento en urgencias con una clasificación, porque hay urgencias más graves que otras, y qué pacientes no requieren el servicio de urgencias y podrían ser derivados a la consulta prioritaria, a la consulta externa, etc. Eso lo hacemos todos los días. Ese es un servicio de triaje. Hay unos criterios, unos procesos que nos permiten identificar quiénes se van a beneficiar de ese recurso definido. Lo mismo pasa con la asignación de las ambulancias en los procesos de traslado. Un médico, por ejemplo, tiene un paciente en un primer nivel de atención, en un hospital de bajo nivel de complejidad, de primer nivel, y necesita remitir el paciente. Entonces, habitualmente llaman a un centro regulador, comentan el paciente, buscan en qué institución puede ser o a qué institución puede ser derivado el paciente, y lo que estamos haciendo es también revisar cuál es la capacidad que tenemos, la disposición de recursos, de instituciones, de camas y los criterios para esa asignación. Lo mismo pasa en trasplante de órganos. Por ejemplo, un día sale un paciente donante y se obtienen unos órganos. Digamos que se obtiene un riñón o 2 riñones de ese paciente en una unidad de cuidados intensivos. Quisiéramos que existieran órganos para todos, pero en ningún país se ha logrado, ni siquiera en España, que es el mejor sistema de trasplantes del mundo.
En Colombia, por ejemplo, solo en riñones es posible que tengamos 900 personas que están esperando ese único órgano. ¿Qué es lo que hacemos? Una especie de triaje. Es una especie de triaje en la que se utilizan ciertos criterios para definir quién sería el paciente más beneficiado de la asignación de ese recurso escaso, que en este caso es un órgano, por ejemplo, un riñón. Entonces, pongo distintos escenarios para dejar en claro algo, y es de esto de lo que venimos hablando hace semanas y que se ha agudizado. En las últimas semanas hemos visto entrevistas en los medios, etcétera, donde nos preguntan a los bioticistas qué criterios vamos a utilizar o a proponer o a sugerir para definir quién vive y quién muere. Hay que partir de algo. Ni los bioticistas, ni los intensivistas, ni los médicos decidimos quién vive y quién muere. No tenemos ni esa aspiración, ni es nuestro objetivo. Estamos haciendo algo que siempre hacemos en medicina. Todos los días lo hacemos. Claro, en este contexto, con la intensidad que supone la pandemia. Pero estamos haciendo lo que generalmente hacemos en las unidades de cuidados intensivos, en trasplantes, en servicios de urgencias, en traslado de pacientes en ambulancias. Y es decidir qué paciente se beneficia de ese recurso y qué paciente de pronto ya no. Porque aún si no estuviéramos en la pandemia, hay pacientes que no se van a beneficiar del ingreso al cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque pueden estar tan enfermos que ya ni siquiera el cuidado intensivo les puede ofrecer un beneficio. Eso pasa todos los días. Y no es que nosotros lo decidamos, es que debemos reconocer que la vida tiene unos límites, que la muerte es una realidad, que la muerte hace parte de la vida, que la muerte no es el fracaso de la vida y la muerte tampoco es el fracaso de la medicina. Por eso hablamos también de cuidados paliativos. Entonces, en este contexto, la regla sigue siendo la misma. Hay, sin duda, un gran esfuerzo por expandir los servicios de salud, las camas UCI, los ventiladores, y hay incluso procesos para contratar intensivistas, porque no es solo la cama y el ventilador, es todo el equipo interdisciplinario, y sabemos que hay esfuerzos para que se dé esa oferta como lo requiere la situación. Pero a pesar de esos esfuerzos, habrá pacientes que no se van a beneficiar de un recurso como la cama de cuidados intensivos. Y no porque decidamos sobre la vida y la muerte, sino porque la vida tiene límites y porque hay pacientes que no se van a beneficiar de ese recurso. Y es posible que otros pacientes sí. Entonces, nuestro llamado es a tratar de entender que esto no es algo que estemos discutiendo hace 2 semanas, hace parte de la misma esencia de la práctica médica, y lo que hemos tratado es que los médicos, los anestesiólogos, los intensivistas, quienes están al frente de esta situación, en diálogo con ellos y en absoluto respeto por lo que hace el médico al pie de la cama de su paciente, simplemente tengan en cuenta estas recomendaciones que hacemos desde la bioética, y es no discriminar a los pacientes, por ejemplo, por edad. Hay un dato importante, y es que en España ya se está hablando del fenómeno del edadismo, que se sufrió en la pandemia en España. ¿A qué se refiere eso? A esa noción según la cual la edad avanzada o el envejecimiento solo se puede entender en clave de déficit o en clave de disfunción o en clave de enfermedad. Entonces, si yo creo que el envejecimiento es solamente un conjunto de deficiencias, es posible que la sociedad empiece a discriminar a las personas mayores. Y eso sucedió en Suecia, en España, en Italia. Entonces, por eso, la recomendación que hemos dado es la edad, el dato cronológico como un dato aislado, no puede ser un criterio suficiente. Porque es posible que yo tenga una persona de 60, 70 años y tenga al lado un paciente de 40, pero es posible que el paciente de 40 tenga un conjunto de enfermedades tan graves que es posible que se beneficie más el paciente de 70. Entonces, por eso necesitamos revisar al paciente de forma integral, como siempre se hace en medicina, siempre, y de forma imparcial.
Es como si nos pusiéramos una venda delante de los ojos. Yo no sé quién es usted, yo no sé su procedencia, yo no sé si usted es rico, pobre, nacional, inmigrante. Y tratamos con imparcialidad de asignar los recursos para aquellos pacientes que mayor beneficio puedan recibir de ese recurso. Pero no vamos a decidir sobre la vida y la muerte, ni estamos promoviendo ningún tipo de discriminación, ni basada en la edad, ni basada en la etnia, ni basada en el género, ni basada en la discapacidad. Es fundamental esa instrucción que usted nos da sobre este tema. Me parece que esclarece mucho, doctor Boris. La doctora Julieta quería hacer una precisión sobre la conformación de los comités bioéticos. Por favor, doctora Julieta. Gracias, Carlos. Es más un asunto de poder poner en información común al público, porque es que los comités de bioética, como bien decía Sandra hace un momento, que se instauran normativamente las instituciones, tienen una razón de ser consultiva, y es que se les sean elevadas consultas para que den recomendaciones específicas, no para tomar decisiones. No estamos hablando de que los espacios de comités de bioética se vuelvan el escenario donde se va a tomar la decisión de asignación del recurso, ni que se van a volver quienes dicten los criterios de forma unilateral, como se mencionó y se ha mencionado durante la conversación. Esto es un asunto que está basado en la evidencia, que está basado en las discusiones. Eso es diferente a lo que se ha discutido también en los documentos de recomendaciones éticas sobre la conformación de comités de triaje, para que apoyen a los equipos de primera línea a evaluar de manera integral y de manera ampliada los casos en los cuales tienen que confrontarse frente a una decisión de elección frente a quién se asigna el recurso o no. En ese sentido, haría una respuesta circular a tu pregunta de qué tiene la bioética para decirle a estas circunstancias. Es que la bioética es una nueva forma de hacerse las preguntas y lo único que te trae es nuevas preguntas. Entonces, en un escenario en el que cambia el paradigma de atención, como lo mencionaban hace un momento, en el que pensamos algorítmicamente, tenemos unos hechos, nos confrontamos con unos valores, y cuando uno tiene una carga valórica, la tensión moral aumenta. Es que tú te preocupas por hacer lo correcto, tienes que justificarlo públicamente, y en un escenario como este, donde estamos en el ojo del huracán al respecto de escenarios de discriminación, de afirmaciones como el edadismo, de afirmaciones de exclusión y discriminación, no podemos perder de vista que en eso estamos todos juntos. Y si en eso estamos todos juntos, rehacernos las preguntas y enfocarnos en esos casos de manera ampliada es en últimas lo que nos está trayendo la bioética a la discusión. Quienes nos hemos formado como médicos sabemos que el proceso de pensamiento sí es resolver problemas, y ese es un problema de alta complejidad. Ese es un problema de alta complejidad en el que las impresiones, los sesgos, la posibilidad de que esa circunstancia me lleve a decidir bajo la experiencia exclusivamente de casos similares, pues se vuelve una circunstancia que sobrecarga moralmente a los profesionales de primera línea, que puede traer conflictos dentro de los profesionales de primera línea. Yo creo que lo que decía Sandra al respecto de qué tan grave está siendo para nuestros médicos, nuestras médicas, auxiliares de enfermería, terapeutas respiratorias, trabajadores sociales, acompañar a los pacientes en un escenario de soledad, de aislamiento, supone también una carga emocional, afectiva y un estrés en la salud mental que hace más difícil el proceso de toma de decisiones. Entonces, creo que el apoyo de los comités, en últimas, no se trata de trasladar la toma de decisión, sino saber que esto es una forma de tomar decisiones en conjunto, de que esto no está cargado en una sola persona, y eso es un mensaje muy importante para transmitirle también a las personas en general, y es que esto no se toma de una decisión de manera unilateral, a la cabeza de una sola persona que tiene en su cabeza todos los documentos, toda la evidencia científica, sino que es un ejercicio colaborativo en el que nos hacemos nuevas preguntas, en el que buscamos abordar el problema con toda su complejidad, y el discurso y esta narrativa de respetar la dignidad humana, de respetar esas vulnerabilidades, porque es que estamos hablando de que un paciente de COVID viene de un escenario de aislamiento. Es una persona que probablemente ha sido trasladada a un espacio de aislamiento lejos de su familia, como nos decía Sandra, sin poder conversar con otros, sin poder mirar al equipo médico a los ojos. Y por supuesto, esto es un escenario que es bidireccional. Los médicos también están aislados,
los médicos también están afrontando ese ejercicio de estrés moral que tú mencionaste, es una tensión agregada y que bueno, además de esto, ponderar no hacer daño se vuelve un ejercicio cada vez más difícil y más complejo de responsabilidades y ahí es donde aparece que vamos de la mano y que vamos acompañados con equipos que tienen el tiempo para tener estas discusiones, que eso es una cosa también importante, y es que hay un espacio de discusión, de debate, de deliberación en el que nos volvemos a hacer las preguntas. No habíamos vivido una pandemia como COVID, el conocimiento está constantemente cambiando, lo que considerábamos hace 4 meses ya no es tan real como lo consideramos el día de hoy, y allí es donde nos aparece esta puerta, este aliado en la discusión desde la bioética para complementar la visión de la toma de decisiones, tanto desde la macroasignación, desde compramos 1000 ventiladores para toda Colombia, a qué regiones del país los enviamos, hasta la decisión de aislar al paciente en la unidad de cuidados intensivos, buscar la manera de acercar un celular o una tableta para que pueda despedirse de su familia o para que le pueda decir a su familia que está bien. Creo que no todo se trata de iniciar la ventilación mecánica, esto es una situación muchísimo más compleja que eso y vale la pena que la empecemos a ver de esa manera porque las 4 semanas o 6 semanas que vamos a tener se van a profundizar otras preocupaciones que no se nos deben pasar de vista y que bueno, que conversaciones como esta permiten mirarlo de otra manera, creo que sería el mensaje central sobre cuál es el rol de la bioética, cuál es el rol de los comités. No son tomadores de decisiones, son escenarios consultivos para apoyarnos, porque es una situación compleja por la que no habíamos pasado antes. Doctora Julieta, muchas gracias por el mensaje. Doctora Constanza, retomando lo que está diciendo la doctora Julieta, hay unos mensajes, pero así como yo considero que ustedes tienen un mensaje afirmativo y un mensaje desde la experticia y desde el conocimiento, también ha habido unos mensajes equivocados. En este momento, doctora Constanza, si usted puede dar un mensaje de corrección o un mensaje en un sentido de cómo las familias de un paciente, cómo el sistema de salud, cómo los médicos, cómo la sociedad en general debe tomar este tema de un pico de pandemia en donde para el sistema de salud y para todo un equipo de trabajo es complicado tomar decisiones. ¿Qué considera usted que se está comunicando mal a través de los medios de comunicación y se debe corregir? ¿Y cuál es su mensaje para ese sistema de salud y para la sociedad sobre este tema de la pandemia y las decisiones médicas? Sí, gracias, Carlos. Sí, es una pregunta que considero importante y yo me enfocaría en algo en particular y es que el hecho de que no hagamos aislamiento en realidad es primero una responsabilidad como ciudadano, pero también es una responsabilidad con el sistema de salud, porque el sistema de salud no puede atender la pandemia de otra manera si no es con la infraestructura que tiene. Entonces yo creo que el mensaje en principio debe ser eso, o sea, la responsabilidad es compartida y nosotros no podemos esperar a que pase la curva, que creo que es como un mensaje erróneo, porque pasa la curva y pasa el problema y pasa el peligro. Yo creo que esto es continuo. Yo considero que la pandemia y digamos el comportamiento de la pandemia va a acompañándonos específico, claramente tiene que ver con la posibilidad de una vacuna. Y es que seguramente hasta tanto no tengamos o bien un medicamento para tratar la enfermedad o bien una vacuna, nosotros tenemos necesariamente que seguir guardando este cuidado.
Y esto nos sugiere también que somos un país que no tiene las mismas condiciones de otros países en los que seguramente la vacuna y los medicamentos les llegaría primero. Entonces creo que esto hay que pensarlo a largo plazo y esto hay que empezar a generar cambios de nuestra comunidad en educación, en cómo nosotros nos relacionábamos. Creo que hay que pensarlo a largo plazo, no de manera inmediata y no solamente pensando en aplanar una. Doctora Constanza, muchas gracias. Para terminar, doctor Boris, después la doctora Sandra. Doctor Boris, ¿cuál es entonces el mensaje para las personas que están conectadas, para las personas que nos van a ver después, que van a entrar a YouTube y ver el video? Es un mensaje de confianza. Tenemos que tener confianza en el personal médico, en el personal de salud. Tenemos que tener miedo. ¿Cuál es el mensaje, doctor Boris? De acuerdo, Carlos. Sí, creo que es importante recuperar la confianza en estos momentos. Por supuesto, tendremos críticas en muchos sentidos hacia muchos temas, pero en esto estamos todos juntos. Quienes trabajamos en salud y quienes no, todos estamos sufriendo una cuota de lo que esto ha significado para nuestras vidas. Esta mañana comentaba con un grupo de colegas una novela que estoy revisando por estos días, La peste, de Albert Camus, una novela que nos cuenta precisamente una epidemia de peste bubónica en los años 40 en un puerto argelino bajo control político francés. Y en la primera página, Albert Camus dice, si quiere conocer una ciudad, debe preguntar 3 cosas. ¿Cómo se trabaja en esta ciudad? ¿Cómo se ama en esta ciudad? ¿Y cómo se muere en esta ciudad? Y a partir de esos 3 ejes, él construye toda su novela. Primero nos cuenta cómo se trabajaba, cómo se amaba y cómo se moría en ese puerto antes de la epidemia de peste bubónica. Y cuando llega la epidemia, y primero van apareciendo ratas muertas en cada rincón de la ciudad y luego aparecen hombres y mujeres enfermos, la epidemia cambia toda la dinámica de la ciudad en esos 3 niveles. Cambia la forma en que trabajamos, cambia la forma en que amamos y cambia la forma en que morimos. Y eso es lo que estamos viviendo todos en la misma barca en una situación global como esta. La forma como trabajamos ha cambiado radicalmente y algunos todavía tenemos trabajo, otros han perdido su trabajo, sus empresas. La forma en que amamos, sin duda, el amor en los tiempos del coronavirus, el amor, las dinámicas del amor han cambiado radicalmente. De la forma en que como nos relacionamos con los otros. Solamente lo que significa el tapabocas, la mascarilla facial, en los encuentros con otras personas distintas a nuestro núcleo, a nuestra familia. La forma de relacionarnos ha cambiado. Y la forma en que morimos. La forma en que morimos. Estamos muriendo en aislamiento, muriendo, despidiéndonos a través de dispositivos electrónicos. Eso cuando existe esa posibilidad. La forma en que se están disponiendo los cadáveres tras la muerte, los duelos, los ritos funerarios suspendidos, postergados. Indudablemente todos hemos sido afectados en esas 3 dimensiones y quienes trabajamos en salud también. Entonces necesitamos confiar. La confianza en un escenario como este no es un lujo. La confianza es una necesidad. Es una necesidad, es una virtud necesaria para salir adelante. Claro, la confianza se construye, pero creo que si bien hay muchas críticas que podemos hacer,
tengo la absoluta convicción de que quienes trabajamos en este ramo de la salud y estamos enfrentando los rigores de esta epidemia, queremos hacer las cosas de la mejor manera, sin duda. Otra recomendación que quisiera hacer es frente al tema de la información. Tenemos una segunda pandemia, una infodemia, una epidemia de desinformación, y seguramente es comprensible, y mucho más en las redes sociales, en la era de las redes sociales. Circula mucha información y claro, todos estamos buscando la cura. Como decía el profesor Álvarez, infectólogo, estamos buscando la bala de plata para combatir esta epidemia, la vacuna, el remedio definitivo. Y todos los días, todas las semanas salen estudios, salen investigaciones o salen noticias, muchas de las cuales hay que desvirtuar, hay que desmentir, porque no son noticias que realmente ofrezcan una salida real al problema. Tendremos también que confiar en la ciencia. Tenemos todas las críticas frente al modelo de la medicina basada en la evidencia, hay desconfianza frente a las corporaciones farmacéuticas, por supuesto, pero también debemos reconocer que si no apoyamos estos esfuerzos, esa bala de plata se va a demorar mucho más. La crítica es necesaria y no podemos suspender la crítica cuando haya criterios, cuando haya rigor para hacerla, pero también debemos apoyar lo que hacen los investigadores, porque hay cientos de investigadores, miles de investigadores que están tratando de sacar esa vacuna, esos medicamentos, y hay unas reglas, digamos, dentro de la evidencia científica para cotejar qué sirve y qué no sirve. Entonces, tenemos también que confiar en que los protocolos que se van implementando en los sistemas de salud, a partir de recomendaciones internacionales, de expertos, de estudios de buen nivel de evidencia, que puedan ser cotejados por otros expertos, esas recomendaciones paulatinamente se van a ir implementando en los sistemas de salud. Son revisables, porque la ciencia no es un campo de conocimiento absoluto, incontrovertible. No, la ciencia cambia todos los días. Todos los días revisamos y lo que ayer servía, de pronto mañana ya no sirve. Pero es importante tratar de seguir esas recomendaciones para que esa desinformación no nos haga más daño. Muchas gracias, doctor Boris. Doctora Constanza, y disculpe, doctora Sandra, ya le voy a dar la palabra para terminar. Doctora Constanza, es que un colega suyo me dice por el chat que no la puedo dejar ir sin preguntarle por las vacunas. Entonces está doctora Constanza la vacuna de Oxford, está la vacuna rusa, está la vacuna china, bueno, las investigaciones para producir la vacuna contra el COVID. ¿Cómo ve usted esas investigaciones, doctora Constanza? ¿Va a haber vacuna en diciembre? ¿Va a haber vacuna antes de que termine el año? ¿Cómo lo evalúa usted? Sí, yo estoy muy segura que va a haber vacuna. Seguramente los esfuerzos de todos estos grupos de investigación y el mundo está volcado es que realmente llegue en este año. Y por lo que acaba de decir el doctor Boris, claramente hay que seguir unos pasos de investigación, y esos pasos de investigación tienen su razón de ser, y su razón de ser es asegurarnos que realmente sirva, primero, y segundo, asegurarnos de que no hace daño y que la vamos a poder usar, y para eso se requiere tiempo. Entonces, definitivo periodo, quizás del otro año no vamos a tener una vacuna. Con todo el seguimiento que se requiere, ya sabemos que se han hecho, aprobado estas vacunas que en esta semana nos dijeron que podían ser, que han servido en pruebas de más o menos 1,000 personas, que ahí hay, no, realmente no creo que estemos, que estos ejercicios serios de investigación
logren que eso va a ser así. Gracias por ese mensaje, doctora Constanza. Para finalizar, doctora Sandra, sobre la enfermedad, la soledad y el abandono, como usted la definió. ¿Cómo llevar, doctora Sandra, usted que es la subdirectora de una red de atención, de una subred de atención en salud en el norte de Bogotá? ¿Cuál es el mensaje que usted puede darle a su equipo de trabajo, a los médicos, a las médicas, a todo el sistema, digamos, que está al pie del cañón combatiendo esta emergencia nacional, para poder llevar ese peso moral del que todos hablaron en el contexto de la bioética? Bueno, pues es parte de la cotidianidad digamos que en estos cargos de liderazgo con equipos tan valiosos adicionalmente, porque afortunadamente creo que Bogotá y la subred están en muy buenas manos. Siento que somos un equipo muy comprometido, realmente tengo un equipo de salud inmejorable. Mi mensaje, ¿cuál sería? Creo que esto nos ha llevado a varias reflexiones y dentro de esas reflexiones yo pues quisiera compartirles de pronto una partecita de las que en la cotidianidad podemos estar teniendo. Y es que necesariamente nosotros como médicos tenemos que trabajar un poco en la cultura del autocuidado. Esto significa que más allá de la pandemia, más allá del coronavirus, más allá de todos los escenarios de enfermedad que puedan presentarse con el nombre que quieran, nosotros sí estamos obligados a estructurar un poco más esa cultura de autocuidado, esa capacitación, esa educación a nuestros pacientes y sus familias. Creo que es absolutamente necesaria y lo hemos evidenciado hoy por hoy en estos momentos de puesta en escena, donde el autocuidado realmente está siendo como el gold estándar en la disminución de casos. Los médicos y los especialistas y las enfermeras y el personal de salud, creo que en números son insuficientes para nuestra población y también es un llamado de atención desde pues esta sugerencia. Creo que se tiene que repensar nuevamente ese tema. Creo que en algún momento se volverá a poner sobre la mesa el tema de las posibilidades de especialización para los médicos en nuestro país. Creo que merece una nueva revisión, una nueva conversación a este respecto. Nosotros los médicos estamos obligados a conocer más la bioética, a difundirla más en nuestros equipos, a trabajar más sobre la luz que nos trae la bioética, sobre ese ejercicio deliberativo y reflexivo que nos invita la bioética. Creo que es parte de la cotidianidad de los médicos en los diferentes escenarios de prestación de salud que podamos estar moviéndonos. Creo que adicionalmente esta pandemia también nos está exigiendo, y digo desde el punto de vista directivo, pues que es el rol que en este momento estoy desempeñando, creo que nos está exigiendo un ejercicio de planeación muchísimo más acuicioso en la atención y el direccionamiento de las organizaciones de salud. Nosotros los colombianos creo que no somos muy buenos en la planificación y hoy por hoy estamos viendo que tenemos que estructurar un poquito más y fortalecer más el músculo de la planeación de la prestación de salud en nuestras organizaciones. Los médicos, enfermeras y demás profesionales de salud creo que somos los llamados a ser los grandes humanizadores de la atención. Ese es uno de los retos más grandes que estamos teniendo en este momento, y es que la atención de nuestros pacientes requiere una dosis mucho más grande de humanización, porque la dificultad nos trae unas exigencias adicionales
y una complejidad adicional que nos está dejando que nos está dejando ver de manera concreta que la humanización de la atención cada vez es más necesaria y somos menos hábiles para desarrollarla con las herramientas que hoy en día tenemos como organización. Adicionalmente, ya para terminar, el sábado estuve participando, no realmente, fue más bien como convidada de piedra en un consejo nacional, en una sesión del consejo, donde escuchaba a los concejales hablar con respecto a la pandemia y se rasgaban las vestiduras hablando de los casos y todo esto lo mencionaban en unos términos de cuestionamiento y me parece súper valioso que se cuestione y se haga el control político frente al ejercicio del manejo de la atención, de la prestación en estos escenarios. Pero alguien decía con alguna ligereza, es que los médicos y los profesionales de salud no son ni héroes ni mártires. Y creo que estoy en absoluto desacuerdo con el tema. Creo que sí son héroes, creo que sí han sido mártires y creo que pese a que no es el deber ser que terminemos siendo los mártires de un escenario de enfermedad global, creo que hemos tenido la posibilidad de tomar la decisión si queremos hacer la medicina bajo estas condiciones o no. Y eso ya tiene una connotación de heroísmo bastante grande que tiene que ser reconocida. Con esto creo que los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros, todos estas personas que constantemente se arriesgan, vencen sus miedos, dejan a sus familias en sus casas para venir y trabajar por los pacientes, claro, muchos, mejor dicho, todos trabajamos creo que por necesidad y no por hobby, pero más allá de eso, aquí se nos está poniendo sobre la mesa y de manera muy concreta la vocación y el propósito de vida. Y esto es algo que todos los días yo lo veo con mis médicos, con mis especialistas, con mis enfermeras. Creo que más allá de la plata, más allá del sueldo, más allá de la cotidianidad de la prestación del servicio, lo que yo veo todos los días son personas comprometidas con los pacientes, son profesionales de verdad con todo el rigor de la palabra, son personas que están tomando una y otra vez la decisión de llegar a las unidades, envolverse en esos trapos de protección para atender de la mejor manera, con una atención operativa amplísima, muchísimo más que antes se veía en cualquier otro escenario de atención de salud, pero sobre todo donde tienen la posibilidad de dejar su yo a un lado y entregarse por completo a un paciente. Esto lo corroboro porque, por ejemplo, nosotros contratamos unas camas de hotel. Bueno, no las contratamos, nos donaron unas camas de hotel para nuestros equipos de salud y ha sido bien difícil llenarlas. Y la razón es porque ellos necesitan a su familia cerca. No quieren aislarse en un hotel para aislar a su familia y ellos poder atender tranquilamente a sus pacientes. Ellos dicen, doctora, yo me cuido, yo llego, me lavo, me baño, me organizo, pero no me quiero alejar de mi familia porque yo necesito verlos todos los días. Y personas como yo, por ejemplo, que estoy metida en las unidades constantemente, en los hospitales, y que tengo aislada a mi familia y estoy sola, siento ese vacío y donde esos miedos realmente todos los días nos cobran factura y nos permiten entender que si no fuera por vocación y por propósito de vida, probablemente muchos no estaríamos aquí. Esto nos obliga a darnos cuenta que además somos frágiles, que requerimos fortalecer nuestra capacidad de interdependencia, no solamente entre colegas, entre nosotros y otras disciplinas, sino adicionalmente entre organizaciones.
Ese es como el mensaje que quiero dejarles desde la lectura del rol que tengo como médica y como ser humano. Creo que es el gran reto que nos está presentando el COVID, creo que es lo que nos está dejando sobre la mesa y creo que son los aprendizajes de vida que nos está permitiendo esta experiencia. Por lo tanto, me siento absolutamente bendecida y afortunada en el ejercicio de la profesión que elegí en algún momento, y es poder hacer músculo en este momento de dificultad para todos. Doctora Sandra, muchas gracias. Doctora Julieta, ¿tiene algún mensaje para terminar rápidamente? Sí, muy rápidamente recordar que todos estamos juntos en esto. El escenario de autocuidado, del uso apropiado de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento, mientras esperamos una resolución mágica como la vacuna o un tratamiento específico para los casos graves, depende de las acciones más básicas de salud pública que nos han sacado de otras pandemias. Históricamente, el cólera, la misma peste, sabemos que se solucionaron con medidas tan simples como el agua potable y seguimos teniendo una medida simple, usar apropiadamente el tapabocas y lavarnos las manos. Aunque parezcan cosas pequeñas, los cambios en el comportamiento son los que nos van a permitir seguir en esta nueva realidad, abandonar el lenguaje de la nueva normalidad. Creo que es una cosa muy importante y es que estamos constantemente adaptándonos a la nueva realidad, a la realidad de todos los días, frente a reconocer que salud no se limita a contagio, necesitamos cuidar nuestra salud mental, no solo la de los profesionales de la salud, sino la de todas las personas que están con nosotros en este proceso. Entendernos como individuos de una comunidad en la que mi autocuidado impacta en el otro y empezar a cambiar esos hábitos pequeños y entender nuestra responsabilidad, porque los médicos no son los únicos que nos cuidan, nosotros también tenemos que asumir una parte de la responsabilidad de cuidado y de verdad que vale la pena pensarnos comunitariamente. Eso va a ser mucho más fácil el tránsito en esta realidad y el impacto en las atenciones individuales en salud, sean en el espacio hospitalario, en la unidad de cuidados intensivos o cuando nos llegue el momento de esperar y de tomar la decisión de recibir o no una vacuna, que ya tendremos una discusión al respecto de si es un asunto obligatorio u opcional. Doctora Julieta, muchas gracias. Entonces es el momento del cuidado, de la solidaridad y de la ternura. La Fundación PARE les agradece mucho haber aceptado la invitación a este conversatorio. Me despido de las personas que se conectaron. Sí, claro, doctor Boris. Sí, solo una acotación final. Totalmente de acuerdo con el autocuidado. Solo recordar que lo que no se debe hacer es la automedicación. La automedicación no. Ni dióxido de cloro, ni ivermectina hasta que no salgan los estudios, ni antibióticos. No, autocuidado no es automedicación. Si tenemos síntomas, sigamos las rutas que se han establecido, consultemos al médico, etcétera. No nos automediquemos. Muchas gracias, doctor Boris. Un mensaje para Donald Trump y Jair Bolsonaro especialmente. Les agradezco mucho, o les agradecemos haber aceptado esta invitación. Espero que haya sido un espacio de explicación, un espacio de deliberación y de comunicación de todas las experiencias y todos los conocimientos que ustedes tienen sobre este tema. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que nos vieron y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias de nuevo, doctora Julieta, doctora Constanza, doctora Sandra y doctor Boris. Muchas gracias, muy formales. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.